En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es 16 de julio y tengo que dar también la bienvenida a los espectadores de Libertad Digital Televisión. Vamos a ver, ya se acabó el show de Sánchez, menos mal. Fíjense que hacía 7 años que no se celebraba el debate sobre el Estado de la Nación, y esta vez ha dicho Sánchez: voy a hacer el debate sobre el Estado de la Nación y les voy a meter un rollo macabeo y además les voy a pegar unos estacazos, luego voy a hacer una ayudita por aquí, otra ayudita por allá, voy a demostrar que sé quiénes son los del puro y los de la conspiración. Son las petroleras, las gasistas, las energéticas, todos estos. Y además voy a decir que a mí me importa una higa que se pierda dinero en la bolsa, porque total, si a mí qué me importa. Si yo lo que estoy pretendiendo es tomar un poquito de aire para ahormar un poquito a la Frankenstein que se me estaba desmembrando y bueno, y a tirar, a ver cuánto aguanto. Un poquito este era el planteamiento. Porque claro, que los del puro acaben siendo los millones de pequeños accionistas que vieron cómo se volatilizaban millones de sus ahorros, miles de millones de sus ahorros, hay que tener mucho cuajo para hacer eso desde la tribuna del Congreso y además después mofarse de ello, porque no lo digo yo, después le van a escuchar al propio Sánchez decir: y a mí que me importa que pierda en bolsa todos estos, si con lo que han ganado ya tienen bastante. O sea, es un desconocimiento. No es un desconocimiento, es me importa un bledo lo que pase. Yo necesito montar este show, ganar un poco de tiempo y que salga el sol por Antequera, porque ahora analizaremos las medidas. O sea, contra la inflación, pues si son... Todos son... aquí lo más interesante para reducir la inflación, el déficit y la deuda sería que hubiera anunciado un recorte del gasto público. Que además no nos vendan que si la sanidad, que si la educación, que si no sé qué. No. De gasto improductivo. Si tienen ahí los informes. Yo es que ya no... De verdad que es que me aburro de decirles que tienen informes de miles de millones que podían recortar el gasto público. Por cierto, se lo acaba de recomendar el Fondo Monetario Internacional. Oiga, recorte usted el gasto porque tiene usted una deuda desbocada. Y no solo eso. Esta semana, el jueves concretamente, tanto el BBVA como Bruselas le han puesto las cosas en su sitio. Se han dicho, bueno, este año pues más o menos el crecimiento va a estar ahí. Ahora en el 23, vamos, si no vamos a una recesión de milagro. Unos crecimientos pírricos. Y lo peor, una inflación desbocada. Fíjense que Funcas, que en fin no son sospechosos, son analistas económicos que manejan datos, que no hacen ahí, no son estos de las elucubraciones, ni como decía Sánchez, esto otra vez lo de, ¿se acuerdan de lo de los catastrofistas y todo eso, que se lo ha debido de recordar Zapatero? Vale, pues no son nada de eso, son gentes que manejan datos y han dicho que la inflación va a seguir por encima del 10% en julio y agosto y que después, si eso, en la primavera que viene a lo mejor baja del 7%. Y esto es lo que hay. Nosotros no les queremos dar el día, ni la Virgen del Carmen, ni nada que se le parezca. Que disfruten muchísimo todas las Cármenes. Pero esto es lo que hay, señores. Y es mejor saberlo para poder tomar decisiones correctas que no creerse a todos estos brujos tipo Zapatero, tipo Sánchez. No, brujos no son los economistas, son los que le rodean a Sánchez y le cuentan estas milongas, que luego veremos a ver si todos esos impuestos salen adelante o no, a quién le dan la ayuda de los 100 euros, a qué joven, porque todavía están esperando la otra ayuda a los jóvenes de los 400 y pico euros, y el bono transporte. Vamos a ver en qué queda todo eso. De momento nosotros aquí lo vamos a analizar todo. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, y hoy dos grandes aquí. Santa Cruz, Javier Santa Cruz, que ya no digo viene de la City porque lleva yo creo más tiempo en España ya que en la City,
pero desde la City Santa Cruz, que queda muy bien, y también Fernando Echevals de la información.com, que me van a ayudar hoy porque son dos expertos, uno porque sigue al gobierno y sabe ahí los entresijos que se han traído entre manos para organizar ese discurso todo deslavazado, pero que iba derecho a lo que quería. Y Santa Cruz, que también sabe mucho de impuestos y ha analizado si estos impuestos van a salir y cómo nos van a afectar. Así que buenas tardes a los dos y vamos a saco, porque ¿para qué vamos a esperar? O sea, políticamente está claro lo que Sánchez pretendía, estaba todo desbocado la coalición, tanto de gobierno como de investidura, para sacar adelante cosas, y había que decir, venga, todo lo que queráis. ¿Queréis impuestos? Venga, a la banca, a las eléctricas, a las petroleras, a todo lo que se ponga por delante. Y luego voy a pensar si acaso se lo meto también a las farmacéuticas, a las telecos, a las constructoras, en fin, populismo duro y puro. Pero la pregunta clave es, ¿veis viable, porque ya hay muchos analistas que han dicho que, bueno, incluso hasta legalmente, lo de, por ejemplo, el impuesto a la banca habría mucho que decir, y ya sabemos que pretendieron esto mismo con las eléctricas no hace tanto y al final se tuvieron que echar para atrás. La semana que viene se van a reunir con unos, con otros, que se podían haber reunido antes, pero no, estos se reúnen luego. Vamos a ver, ¿son viables esos impuestos? Porque esto es lo fundamental. ¿Son viables esos impuestos, Santa Cruz? No, por dos razones. La primera, porque en el caso concreto de la banca es probablemente uno de los sectores productivos que menos capacidad de generar recaudación tributaria tienen. O sea, han acumulado durante años créditos fiscales por pérdidas acumuladas de muchos ejercicios, y es desde luego el que de los sectores que probablemente tengan la menor potencia recaudatoria posible, con lo cual si lo que quieren hacer es quieren poner un impuesto para recaudar, difícil lo tienen. Y en el caso de las energéticas le pasa algo distinto al de la banca, que es que la mayor parte de su negocio, que eso sí que es parecido al sistema financiero, lo tienen fuera de España, con lo cual los incentivos que van a tener va a ser desde el coger y en los beneficios que obtienen en otros países, intentar provisionar, intentar reducir todo lo máximo posible la cuenta de resultados y que de esa forma se pague este nuevo impuesto, o cómo se articule esta historia, porque yo tengo mis dudas de que vaya a ser un nuevo impuesto. Lo más fácil es que sea un recargo del impuesto de sociedades, es decir, que aumente pues a lo mejor algún punto más o lo que sea. Recordemos que la banca y las extractoras de negocio de petróleo en España pagan el 30%, no pagan el 25%, que es el tipo general de sociedades, y esto lo llevan haciendo desde que se hizo la última reforma de sociedades importante en el año 2015, con lo cual no espero que sean impuestos efectivos. Lo que sí espero es que va a ser un factor distorsionante en el caso específico de la banca, de su proceso de reestructuración, el cual va a salir más caro, evidentemente, pero sobre todo es poner palos en las ruedas de la seguridad jurídica en España. Es decir, es un problema básicamente de seguridad jurídica. En ningún país un presidente del gobierno en un debate de esas características anuncia medidas de este calado. Es decir, cuando se suben los impuestos o cuando se crean nuevos impuestos, se hace en todo país civilizado, se hace de una manera que todos son conocedores de la medida. Podemos estar más a favor o más en contra de esa subida de impuestos o de ese nuevo impuesto, pero lo conocen todos. Lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana, en un debate además que tampoco exigía ese nivel de enconamiento en materia política, salir con dos cosas que como muchísimo recaudarán 3.500 millones cada año, impuestos que llama extraordinarios, pero como todos bien sabemos en economía, lo extraordinario es permanente, y entonces, no sé, no tiene ningún sentido. Ahora vamos a ver las consecuencias que va a tener para el cliente. Porque dice Montero, voy a prohibir que... Bueno, usted no va a prohibir nada. No se puede, claro. Vale, entonces luego vemos las consecuencias, pero políticamente... Esto era interesante porque Yolanda Díaz acababa de hacer esa especie de show también de aquí estoy yo, estaba todo deslavazado y entonces de repente se ha sacado esto de la manga sin que lo supieran ni siquiera los ministros del ramo, porque al día siguiente
se le preguntó en varias emisoras y decían, bueno, estamos haciendo cuentas, no sé, o sea, ni idea. Sí, fíjate, yo estoy, primero de todo, no coincido con Javier en que el momento político no fuera importante para Sánchez, porque Sánchez está muy débil desde Andalucía. Entonces él necesitaba esto para intentar sacar la cabeza. Por lo tanto, está muy buscado el momento. Efectivamente, hubo un lío importante en el gobierno porque nadie conocía las medidas, solo Sánchez y su gabinete. Es decir, se han sido cocinadas en Moncloa. Estas cuentas que nos hablan de 3.500 millones al año de recaudación están hechas a bola pluma, digamos, por lo tanto hay que verlo. Yo quiero ver el impuesto, quiero ver los impuestos. Si no recuerdo mal, esto llevo hablándose de 2014. ¿Os acordáis del impuesto de solidaridad del que hablaba Podemos? Incluso que Sánchez lo asumió en sus primarias. No ha sido... Vamos a ver. Luego hay que definir muy bien qué es beneficios extraordinarios. Es decir, qué hecho imponible tú vas a gravar. Porque no puedes gravar un beneficio lícito de una empresa. Y ya os lo digo, esto va a acabar en los tribunales. Por eso legalmente hay muchas dudas. Tantas cosas. Entonces lo que puede pasar es que aquí a 5, 6, 8, 10 años nos encontremos con una derrama que los españoles tengamos que pagar por un impuesto mal diseñado. Quizá la vía de subir sociedades sería una vía, pero tampoco es tan sencilla. Es decir, ese debate está en el gobierno. Luego, la recaudación a bola pluma. Hay que ver cuánto recauda. Os recuerdo que, por ejemplo, la tasa Tobin famosa de traca o la tasa Google no ha recaudado ni la mitad de lo previsto. Por lo tanto, vamos a ver. Y luego, evidentemente, este afán que tenía Sánchez de atraer inversiones extranjeras, esto Javier seguro que lo sabe, hablábamos con analistas esta semana y ya han dicho que España no es un lugar atractivo para invertir. Y luego que es muy importante saber cómo se hace un presupuesto. Un presupuesto se hace abajo arriba. Y lo voy a decir de una forma muy sencilla, pero ¿cuánto quiero ganar y cuánto quiero perder este año? Las grandes empresas tienen capacidad para generar ingresos en otras partes del mundo. Y España, pues lo que va a pasar es que no se va a generar esa cantidad de ingresos prevista. Por lo tanto, es una decisión muy arriesgada que va a generar mucha inseguridad jurídica, que no va a solucionar nada políticamente porque el gobierno está arrasado por la inflación. La inflación se lleva por delante cualquier gobierno. Vamos a ver de esa foto de la OTAN que vimos en el Prado, ¿cuántos dirigentes quedan de aquí a 2 años? ¿O 3? Ya. Muy pocos. Por lo tanto, muy arriesgado el caso de Sánchez. Bueno, eso sí, como llevaba anunciándonos unos cuantos días esto de los de señores del fumar puros, que en los cenáculos oscuros de la no sé qué, de la no sé cuánto, esto ese rollo que se habían sacado, pues esto es, es Podemos en estado puro. O sea, pues venga, estos son los del puro y a esto les voy a meter el puro. Lo que pasa es que por el camino se ha llevado a millones, muchos miles de millones de pequeños accionistas que son, pues que tienen acciones, lógicamente en los grandes del IBEX. ¿Por qué? Porque tienen un plan de pensiones, tienen un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente no te da nada, unos pequeños ahorros, y esos los arrasó el primer día. ¿Quieren ustedes, dirán ustedes, bueno, pero el presidente del gobierno, de un gobierno, en la tribuna del Congreso, no puede menospreciar todo eso? No puede decir, a mí me importa una higa, esto es un poco mi lenguaje, pero ahora le van a oír a él, más o menos es lo mismo. O sea, a mí qué me importa, pero sí con el dinero que han ganado. Escúchenlo, porque esto es para los anales de lo que de verdad un presidente del gobierno le debería dar vergüenza decir en la tribuna del Congreso. Y realmente, en fin, tampoco me preocuparía por la evolución ayer en la bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución de la bolsa y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, en fin, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria, y creo que es justo plantear este debate. O sea, aparte de no tener vergüenza de decir públicamente, me importa una higa que la bolsa pierda dinero, se lo ha inventado. Pero lo que dice de que han ganado capitalización, pero si está la gente con la bolsa aquí así, los fondos de pensiones perdiendo dinero, los planes de pensiones en negativo, ¿pero qué dice? Debería pedir perdón, es una declaración muy grave. Él lo dice dirigiéndose a los grandes popes o grandes empresarios, pero no se da cuenta que detrás de esos millones de acciones está Pepe, el carnicero del barrio, o está Tomás, el mecánico del barrio. Entonces, que le ha costado mucho ahorrar ese dinerillo y meterlo en un plan de pensiones o en un fondito o en algo. O en las acciones en bolsa. Yo os voy a contar mi caso. Yo hace 10 años, pues cuando era joven, tuve una pequeña cantidad de dinero, nada, 2.000 euros, y lo metí en bolsa, en una entidad financiera precisamente. Bueno, pues ahora aproximadamente esas acciones
no valen ni el 30% de lo que valían entonces. Llevo intentando recuperar ese dinero mucho tiempo y ahora viene con este palo, pues a mí pues me genera animadversión esas palabras. Ya ves tú, 2000, o sea, pues como tú, así, Así, pequeños ahorradores claro. que dicen, bueno, pues me da este dinerillo, lo voy a meter aquí, ¿por qué? Porque el banco no me da nada, porque los depósitos no dan nada, bueno, pues meto un plan de pensiones o un fondo de inversión o lo que sea, o sea, es alucinante. Tú que sigues más la bolsa del día a día, o sea, pero ¿qué dice de que ha aumentado la capitalización de no sé qué? ¿Pero de qué habla? Es que aparte de ser falso, radicalmente falso, porque además si ha habido una cosa que en los últimos meses, desde más o menos desde finales del mes de noviembre, diciembre, pero especialmente a partir de primeros de este año, algo que ha ido especialmente males son los mercados de renta variables, la bolsa, pero la bolsa de todas partes. Es decir, en Estados Unidos estamos en un mercado bajista, en la bolsa europea estamos en un mercado también que está entrando en una fase muy complicada también de bajadas. Tenemos al euro en la paridad con el dólar, que eso es una auténtica tragedia ya, una auténtica tragedia desde el punto de vista de nuestras cuentas exteriores, y eso a España le hace especialmente un daño más importante por la atracción de los flujos turísticos y por la competitividad de nuestros productos en términos reales, porque dices, no, por ejemplo, vendiésemos vacaciones o vendiésemos cosas que bajaran de precios, tuviésemos una coyuntura de precios más bajos, que se depreciara el euro nos beneficiaría, porque esos turistas que vendrían con una mayor capacidad adquisitiva y comprarían más aquí, por tanto dejarían más gastos. Sin embargo, estamos en términos de inflación estamos muy por encima que otros países, por ejemplo que Estados Unidos. El diferencial de inflación entre España y Estados Unidos es claramente negativo hacia España. Si a eso le unimos la caída del euro contra el dólar, hace que esos turistas, que aunque tienen una mayor capacidad adquisitiva, esa ganancia de capacidad adquisitiva la han perdido cuando han entrado en España con unos precios mucho más altos. Y que la energía la compramos en dólares. El petróleo, el gas lo compramos en dólares. Una parte sustancial también de las importaciones que hacemos de alimentos fuera de Europa también lo hacemos en dólares. Entonces, son unas declaraciones profundamente frívolas. Esa frivolidad solamente será permitido a lo largo de los años a los gobiernos latinoamericanos, porque se sabe que son profundamente populistas y en algunos casos regímenes donde el Estado de Derecho no funciona o tiene unas gravísimas deficiencias. De hecho, yo cada día estoy más preocupado de cuál va a ser el resultado de toda esta deriva. Es decir, está claro que el gobierno, para reafirmar su posición, ¿no?, como comentaba Fernando, ha tenido que hacer ha tenido que sobreactuar de esta forma. Pero ¿cuál es el problema? Que la sobreactuación tiene en sus apoyos en el Parlamento, pero también en sus apoyos fuera, tiene una gran aceptación. De hecho, Podemos otra vez vuelve a hablar ahora de los supermercados, porque resulta que hay que poner un impuesto a los grandes supermercados para financiar bonos comida, que obviamente ¿dónde lo vas a comprar? En esos supermercados. Estamos haciendo el flujo circular de la renta, pero al revés, ¿no? Plano, o sea, un flujo circular plano. Entonces, el problema es que esto es una crisis de confianza de tal calibre para nuestro país, que evidentemente cuando hemos montado el tema de la OTAN, la cumbre ha salido muy bien y todo ha quedado fantásticamente bien, pero hemos quedado en términos de imagen, de superficie. Cuando te planteas el hacer una inversión en España, te piensas más de una, más de dos y más de tres veces el establecimiento permanente. O sea, hemos incrementado la inversión especulativa, es decir, aquel que puede irse tal como llega, se va, pero estamos cayendo de una manera muy importante en materia de inversión directa, es decir, el establecimiento permanente. Sí, son mensajes, señales que mandamos al inversor extranjero muy peligrosas. Y España es un país excepcional para invertir, lo dicen todos, y los buscadores de ofertas, digamos, están como locos vendiendo España. Pero estas medidas son regresivas, sin duda, son muy regresivas. Yo hay una palabra que está intentando evitar el gobierno y que alguien le sugirió al presidente que la mencionara en el debate del Estado de la Nación, que se llama recesión. Esa palabra que ya esta semana el PVV ha advertido de que es posible. Ahora vamos a hablar de esas previsiones. Es posible, esa es una palabra que quiere evitar el gobierno, pero yo no quiero ser pesimista y transmitirle al oyente y al espectador pesimismo, sino, como lo has dicho, Carmen, contar la realidad. Claro. Porque la realidad no es lo que hemos vivido en la cumbre de la OTAN, ni es lo que estamos viviendo este verano con todo a reventar y sin alojamientos, todo carísimo.
La realidad es que las medidas que ha anunciado el presidente esta semana no van a solucionar el problema de fondo. Y es que hoy que he ido a comprar una sandía, perdonad que ponga ejemplos concretos, me ha costado 7 euros una sandía. Wow. Y no era grande, no era de las grandes. No, porque eso casi cuesta la mitad de una grande. Entonces sí, eso pues es demoledor para Bueno, o sea que familia. Fernando no es, Javier tampoco. No sois traficantes del miedo, no sois curanderos, no sois catastrofistas, profetas del desastre. Es que todo esto lo ha dicho el presidente del gobierno en el debate. O sea, los que se atrevan a decir la realidad son esto, o sea, son traficantes del miedo. Que es que, ojo, el que se haya ha dicho a uno, venga, tú ponte a buscar sinónimos de curandero, de catastrofista, El gurú. y entonces, ¡hala, venga! ¿Sabes qué ¿Eh? pasa, Carmen? Que es que Es esto ya lo he es que es vivido. una cosa... Esta película ya la hemos O sea, vivido. es que éramos catastrofistas ya con Zapatero. Por eso la idea de que Zapatero está detrás de muchas de estas cosas, porque el lenguaje es un poco el mismo. Tú decías el discurso, pero es que hasta el lenguaje, o sea, acordaros de los catastrofistas, esto vamos, profetas del tal. Ahora que la queda muy bonito lo de traficante del miedo, porque hombre, había que incorporar alguna otra cosilla. Sí. Pero de verdad que un presidente del gobierno puede decir estas cosas desde la tribuna. Pero bueno, ya para un poco para cerrar este bloque, consecuencias, porque claro, dices, venga, le pongo un impuesto a la banca, le pongo un impuesto a tal y no pasa nada. Hombre, pues sí, que seguramente el acceso al crédito pues se hará un poquito más duro, pues los tipos de interés te pondrán más dificultades, tendrás que hacer alguna comisión que otra te caerá. Y las eléctricas, pues a lo mejor resulta que estas tarifas que más o menos la gente pues podía tener acceso a una tarifa más plana para no tener sustos y tal, pues a lo mejor se ha terminado la tarifa esta. Dice, pues a partir de ahora, venga, ala, todos a pagar el mercado libre, venga, que no es lo que le gusta al gobierno, pues ala, todos a pagar. O no, esto puede pasar. ¿Y cómo puede decir la ministra de Hacienda, voy a prohibir que tenga consecuencias? Sobre todo porque es de una incoherencia alarmante. La medida concretamente, por ejemplo, del impuesto a las eléctricas va justo en la dirección contraria de la política impositiva sobre el recibo de la luz que se ha seguido en el último ya prácticamente un año. Es decir, desde septiembre del año pasado lo que se ha hecho ha sido reducir la mayor parte de los impuestos que pesan sobre la factura de la luz. Por ejemplo, uno que era directamente a las cuentas de resultados de las energéticas, de las eléctricas concretamente, que era el impuesto a la generación, ese fue uno de los primeros que se suspendió Sí, sí. en septiembre del año pasado. Entonces, ahora de golpe lo que hacemos es plantear un nuevo impuesto dentro de los muchos que hay, que se repercutirá de manera directa en el recibo de los consumidores, pero que se suma a otras cargas que se han ido poniendo, sobre todo la más importante en las últimas semanas, que es el famoso tope del gas, ¿no? El tope del gas, conforme ahora muchos de nuestros oyentes que estarán a lo mejor al caer o justo en este mes tendrán que hacer renovación de su contrato de electricidad, si tienen un precio fijo, lo que se van a encontrar es un recargo, es decir, van a encontrarse una tarifa más cara, precisamente por repercutir el precio, es el tope del precio del gas, el cual ya todos los días lo vemos subiendo de manera continuada, porque el gas sigue subiendo, pero lógicamente. Si es que el otro día estaba a 300, otra vez a 300 euros el megavatio. O sea, ¿pero qué me están contando? Consecuencias, yo lo he dicho antes, lo que auguro es un conflicto judicial largo, duro. Auguro que las eléctricas y entidades financieras centrarán sus inversiones fuera de España. Auguro también que pagaremos entre todos, y no hay una cosa que más moleste a un español de a pie, que a lo mejor por la tarjeta de crédito que usas a diario te cobra una comisión de 2 euros al mes. Parece poco, pero es muy importante psicológicamente. Y eso puede pasar a partir de ahora. También quiero saber qué va a hacer el gobierno. Vamos a tirar por lo alto. Imaginemos que el gobierno recauda, el Estado, 3.500 millones al año con estos dos impuestos. ¿Qué vas a hacer con esos impuestos? Pagar las pensiones, subir el sueldo. Porque no se puede generar más inflación dando más cheques. Entonces, bueno, yo creo que es una medida que Sánchez está, pues sobrepasado por la situación. Creo que se está agarrando a cualquier cosa. Y esto va a traer consecuencias. Yo recuerdo que varios empresarios, varios presidentes se han enemistado con el IBEX y han acabado muy mal. Yeah. Y puede ser el caso de Sánchez. Que, bueno, a ver, con el dinero pueden hacer muchas cosas, ya lo estamos viendo, pero luego es verdad que muchas de estas ayudas que prometen, luego, si te he visto no me acuerdo,
porque vamos, que se hayan quedado el año pasado 1.000 millones del presupuesto del ingreso mínimo vital sin dar, eso te demuestra lo inútiles que son, que no saben ni qué hacer con el dinero. Como con lo de Europa, que tampoco saben qué hacer con los fondos. Pero ahora los 100 euros para los niños de las becas, que si ya te han dado una beca, pues a lo mejor los 100 euros los necesitan otros. Pero en fin, esto ya es, a lo mejor es que yo estoy mal de la cabeza. Y las cercanías, que por cierto ha reaparecido después de no sé cuántos, si yo creía que ni estaba ya, el de Teruel existe, que ha dicho, oiga, pero las cercanías, pero si en Teruel no tenemos no ya cercanías, ni lejanías, y como quien dice Teruel, dice media España. Soria, o sea, Extremadura, media sí. España que no tiene ni tren y dices que vas a bonificar las cercanías. Es como la operación campamento. Dices, oye, invéntate también otra operación en algún sitio fuera de Madrid, porque... Vamos a ver, parece que estás beneficiado, que por un lado no hacen nada más que dar leches a la Comunidad de Madrid, a Ayuso, pero luego hablas de cercanías, hablas de operación campamento y el resto de España, ¿qué pasa? Que, pero cierto, con inflaciones mucho más altas que la media, porque hay zonas de España donde la inflación es superior al 14% de media, no al 10,2%. Al 14. Brutal, dato O brutal. sea, Eso es en mi provincia, en Toledo, es así. En Toledo es una de ellas, que lo tenía por aquí, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Cuenca, Guadalajara, que en esto yo no sé si hay cercanías. ¿Hay cercanías en tu pueblo? No. Vale, entonces la gente de Toledo y de Ciudad Real y tal No le vale dirá, para nada. y a mí esto de ¿qué son las cercanías? O sea, ¿cercanías qué es? El bono de cercanías. Para nada. Porque si fuera el bono de Toledo, que viene mucho la gente a Madrid en el tren, dices, bueno, pues viene a trabajar a Madrid, pues me pagan el bono transporte, pues bueno, pues puede ser una cosa. Pero cercanías, o sea, encima el que se lo ha planteado, el que le ha hecho esto, no tiene, o sea, A ver, esto... es Madrid. Esto... Voy a ser muy breve, Carmen, Fernando. A ver, esto tiene dos Sí, porque puntos... voy a daros un consejo. Brevísimamente. Esto tiene dos puntos que son preocupantes. Uno es... cercanías, el servicio ferroviario en España, salvo la concesión privada que hay de AVE en la línea Barcelona, el Estado es juez y parte, porque Renfe y además sigue siendo una empresa que depende del Ministerio de Transportes, es decir, ni siquiera es una empresa de la SEPI que podría competir con otras empresas, no, es una empresa del Ministerio, dependiente del Ministerio de Transportes. En el caso de Madrid, en el caso concreto de las grandes ciudades, es una competencia desleal frente al metro, frente a los y sobre todo a los autobuses Interurbanos. urbanos Sí. e interurbanos. Y de hecho, esta modificación tarifaria, bueno, esta subvención del billete, lo que hace es dejar a los privados, pero también a los consorcios públicos, los deja en una situación de desventaja competitiva, porque lo que hace es subvencionar un medio de transporte frente al resto. Entonces, esto, desde luego, es un tema que es, desde el punto de vista de la competencia, es algo que es inaceptable. ¿Para esto va a estar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? ¿Va a decir algo al respecto? ¿O solamente se va a dedicar, como ha hecho en los últimos días, a decir poco más que no debería existir ninguna constructora española, ningún proceso de contratación pública, porque supuestamente ha habido un cártel, sin que haya ninguna sentencia ni nada por el estilo? Interesante. No, pero y luego otra cosa, Eso, Fer, sí, pero una cosa. La bonificación del 100% del abono, o sea, el abono transporte gratis, vamos, para cercanías, ¿eso es para todo el mundo? O sea, un tío de estos de los puros, que vive yo qué sé, en Las Rozas o en Aravaca o en Pozuelo, deja su coche en el tren, coge las cercanías y yo le voy a pagar el billete. Sí, te lo van a bonificar, al igual que si eres O sea, un parado pero de la dice, duración. o sea, y el autónomo que tiene que coger el coche por narices porque tiene que ir a vender seguros o a Gasolina. vender tal, ese no. Sí, es una de las quejas que hubo internas en el gobierno, ¿no? Que no se hagan medidas selectivas pensando en los más necesitados, que Madre se hacen mía. este tipo de medidas. Es muy interesante. No, perdona que te corto, sí. Podría actuar Europa de oficio ante esa competencia desleal. Es evidente que había un problema. Y recuerdo que Alemania, la bonificación, Carmen lo sabrá bien, era gratuidad de todo el Sí, transporte. sí, de todo. No, 10 euros todo el transporte. Todo el transporte en Alemania, de norte a sur, de este a oeste, podría traer cola esa Y la medida. inflación más baja.
no solo más baja Sí. que nosotros, sino que han conseguido en junio bajarla, Reducir la tasa de los reducir el precios. crecimiento. Ujú. Vale, bueno, os voy a dar un consejo para las rebajas y después os voy a también hablar de una cosa muy interesante de Banco Santander y la Fórmula 1. Pues sí, las rebajas del Corte Inglés son la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. ¿Y qué son las segundas rebajas? ¿Una segunda oportunidad? No, mucho más. Lo rebajado, aún más rebajado. Las ganas de ir, aún mayores. ¿Te lo imaginas? Pues no hace falta, te lo contamos aquí. Mira, hasta el 50% de descuento en ropa, calzado y complementos de marcas deportivas. Atentos que la lista es larga. Nike, Adidas, Puma, Asics, Under Armour, New Balance, Bull Paddle, Quicksilver. Hasta el 20 de julio, las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Todo lo que quieres por mucho menos. Y verán, les voy a hacer una pregunta que les puede parecer inverosímil. ¿Puede la Fórmula 1 convertirse en una competición sostenible sin perder ni un ápice del espectáculo? Pues les digo que sí. De hecho, lleva tiempo trabajándose para que así sea. Hace unos días, la Fórmula 1 anunció nuevas medidas en este sentido. La más importante, que desarrollará un combustible 100% sostenible que se introducirá en las unidades de potencia en 2026, cuando está prevista la implantación masiva de motores híbridos. Ante este escenario, se antojan esenciales soluciones innovadoras y sostenibles que influyan en la transformación del sector de la automoción. Unas soluciones que Banco Santander espera encontrar a través de Santander X Challenge Countdown to Zero. Se trata de un programa impulsado por la entidad y el grupo Fórmula 1, dirigido a startups y scale-ups de 11 países. Hasta el 8 de septiembre se podrán presentar proyectos en 3 categorías diferentes. Una que hace referencia a la movilidad sostenible con cero emisiones y otra en la que se aporten soluciones en el ámbito de la logística y el transporte por carretera, mar y aire. Y la última para impulsar alternativas innovadoras que compensen la huella de carbono. Serán 6 los proyectos que resulten ganadores, 3 startups y 3 scale-ups. Cada startup recibirá 10.000 euros y cada scale-up 30.000. Además, tendrán acceso a la comunidad global de empresas emergentes Santander X, un espacio donde conectar con los recursos necesarios para seguir creciendo. Este reto nace de la vuelta de Santander a la Fórmula 1 como patrocinador de Ferrari, a la que ayudará a conseguir sus objetivos sostenibles. Sobre el show de Sánchez, los impuestos, la posibilidad de que sí, de que no, las ayudas, la tal, está todo, que se ve que está todo en mantillas, o sea, que se han inventado todo, pero detrás no hay chicha, no hay estudio, no hay cifras, no hay nada. Bueno, pero donde sí hay cifras es en la inflación. En junio el INE nos dijo que efectivamente el adelantado se confirmaba. La subida de los productos es ya, o sea, ¿para qué vamos a decir? Como hemos dicho, hay provincias donde el 10,2 es una broma, o sea, llegan al 14, al 13, a tal. Y lo peor, que es lo que yo quería comentar con vosotros, o sea, lo peor es las previsiones. Porque dice, bueno, el 10,2, qué horror, pero es que en julio y en agosto puede ser 3/4 de lo mismo y el resto de los meses tal cual, y según Funcas, y por cierto, Bruselas y el BBVA, el Servicio de Estudios, que ya adelantan que esto va para largo, que el año que viene, bueno, que a lo mejor en primavera, si eso, a lo mejor conseguimos bajar al 7. De verdad, ¿alguna de estas medidas que hemos hablado antes va dirigida a bajar esta inflación? Y que puede, o sea, ya qué más nos puede pasar en los próximos meses. O sea, es que es horroroso. Pues puede pasar más. Perdona que Pues, te Fernando. corte. Puede pasar más. Y es que la famosa turbina del gasoducto que une Rusia con Alemania, que se está supuestamente arreglando en Canadá, no vuelva y el gasoducto no se reinicie. Es decir, que haya un corte de gas. Si eso ocurre, que creo sinceramente que es lo que está barajando Putin no está sufriendo, Rusia no está sufriendo económicamente con unas medidas que ya se han quedado viejas y cortas, unas sanciones. Si eso ocurre, toda Europa va a sufrir y España no va a ser ajeno a ese sufrimiento. Los que estamos escribiendo y contando que viene un otoño e invierno muy complicado,
Ese es el escenario al que debemos agarrarnos. Por lo tanto, puede que estas medidas, yo estoy convencido de que se han quedado cortas y que incluso la tarde en la que anuncia Sánchez ya son viejas y cortas. La única medida que creo que ayuda a solucionar un poquito la inflación es el descuento. Los 20 céntimos en el carburante. Ayuda un poquito, fíjate, un poquito con la gasolina y el gasoil por encima de los 2 euros. Sí, porque eso ya se lo ha comido, Se lo ha comido céntimos. todo, pero esa yo creo que es la que ayuda. Entonces, yo he leído informes del gobierno donde vaticinan una guerra en Ucrania de hasta una década. Si eso ocurre, pues preparémonos para lo que viene, ¿no? Y sobre todo que yo lo que he echado de menos en las medidas estas, insisto, que son salvavidas políticos en busca de un refugio para Sánchez, es algo dirigido a las pymes, a los autónomos, que son los grandes amigos de este programa, y algo que contribuya... Y los grandes enemigos del gobierno, sí, por lo que se ve. algo que contribuya realmente a solucionar ese incremento de precios. Insisto, esta mañana he ido a la compra y es para echarse a temblar. Pero ¿no sería una buena cosa, Javier, que el gobierno cogiera el presupuesto y dijera, vamos a ver, o sea, ya no solo por estética, que sería recomendable, decir, oye, aquí está todo el mundo apretándose el cinturón, pues vamos a ver, este gobierno, ¿a dónde vamos con este gobierno? Con estos gastos, con estos presupuestos, con estos viajes que se pegan, que no vienen a cuento, con el que dices, el chocolate del loro, bueno, y una porra, porque es que del loro ya el chocolate, al final el loro se pone bien gordo. ¿No ayuda más a la inflación, o no ayudaría más a, por lo menos, no recalentar más la cosa? Mejor que lo de los 100 euros o no sé qué, reducirlo el gasto, pero en serio. Sí, de hecho corremos el riesgo de que no lo hagamos ahora, sino que el gasto siga creciendo, que lo tengamos que hacer dentro de 2 o 3 años, que para en aquel momento se producirá una sobrereacción, es decir, todo lo que no hemos hecho en los últimos años lo vamos a querer hacer de golpe en un año y por tanto esto va a pasar igual que con los tipos de interés y por tanto en ese momento la recesión que tendremos será más prolongada y más intensa. Es decir, aquí tenemos que tener muy claro 3 elementos fundamentales. El primero es que la inflación, la única forma de corregirla es subiendo los tipos de interés. O sea, es enfriando la economía. Y sobre todo, enfriando la economía lo vamos a ver con un ejemplo muy, muy concreto y muy llano, muy sencillo, que es la exuberancia en el gasto que vemos en aproximadamente unos 7 millones de personas en España, que no han perdido renta, sino que la han ganado en estos últimos, sobre todo los años de pandemia, que han embolsado una parte del ahorro y que a día de hoy es la que se está gastando. Y aparte de todo eso, aproximadamente la mitad de estos 7 millones de españoles tienen rentas protegidas por el Estado, es decir, son pensiones y salarios públicos. En ese sentido, este recalentamiento que se está produciendo del consumo, que está yendo directamente a tasas de inflación más elevadas, que por ejemplo eso no se está viendo en Alemania o no se está viendo en Francia, y de ahí vienen que sus tasas de inflación sean más reducidas que la española, porque estando dentro de la zona euro, todos entenderíamos o todos podríamos pensar que las tasas de inflación serían bastante homogéneas, ¿no? Bastante parecidas. Sin embargo, el crecimiento del consumo, de un consumo muy restringido, estoy hablando de 7 millones de españoles, porque el consumo en términos agregados está cayendo. Es decir, el consumo de los 47 millones de españoles está cayendo, que es la cifra que sacó el INE, la contabilidad trimestral, del primer trimestre de este año. Entonces, ¿qué sucede? La inflación está siendo recalentada por una base muy pequeña de la economía española, por una base de rentas altas. Y por el gasto público. Y luego, efectivamente, el segundo elemento son aquellas medidas que insuflan más efecto renta todavía a estos consumidores, que es gasto. Por ejemplo, los 20 céntimos de la gasolina, el tope del precio del gas, por ejemplo, el control de precios que se quiere establecer incluso, que es a lo que más o menos en términos corrientes sería el impuesto a la banca, un tope o un control de los tipos de interés. En definitiva, son todo medidas proinflación. O sea, la política fiscal está siendo proinflacionista y, por tanto, ese es el tercer elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, para poder frenar la inflación tenemos que subir los tipos de interés. Eso significa enfriar la economía. Enfriar la economía significa provocar una recesión. Esa recesión que tenemos que provocar tiene que ser de corta duración y de una intensidad moderada, reducida, como por ejemplo lo está haciendo Estados Unidos. Es decir, se está preparando todo en Estados Unidos para que eso sea así. Sí, y evidentemente
en Europa y especialmente en España estamos yendo a lo peor, es decir, al peor escenario de los años entre el año 79 y nuestros años 79-83. Es decir, las medidas de política fiscal y las medidas de política monetaria fuertes, contundentes, se van a tomar al final del ciclo inflacionista. Con lo cual, si lo hacemos así, lo que haremos será que la recesión sea más prolongada y eso llevará a otra cosa, que es la que más nos tiene que preocupar, que es que en los próximos años tendremos que enfrentarnos a una reconversión de muchos sectores económicos en España, empezando por el sector turístico, donde no solo el sector turístico, sino el sector servicios, en una parte muy sustancial de él, la caída de la productividad está siendo tan dramática, o sea, pero tan absolutamente dramática, por trocear contratos, por trocear puestos de trabajo, todo esto que hemos visto de los fijos discontinuos, que vemos todos los días, o sea, todos los meses en los datos de afiliaciones, de que estamos en 20 millones de cotizantes. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que estamos troceando puestos de trabajo, estamos solapando jornadas laborales, alguien puede acumular 2 o 3 contratos de 4 horas cada uno o de menos y hacer muchas horas extra, solapadas además entre sí, que no se pagan, y por tanto la caída de la productividad, de las horas de trabajo y en consecuencia la productividad, está siendo dramática. El cóctel de esas dos cosas, es decir, las políticas contractivas, llevarlas al final del ciclo, porque ellos son conscientes de que van a llevarlo al final del ciclo. Es decir, esos errores no se cometen por casualidad, se cometen a propia conciencia. ¿Por qué? Porque son los 2 años que le quedan a Sánchez. Claro, que venga otro y arre. Y otro que Vale, ahora voy a poner otro dato encima de la mesa del que se habla mucho, no precisamente en el gobierno, porque Sánchez ha hablado mucho estos días de los beneficios caídos del cielo de otros, pero no de los 20.000 millones que lleva acumulados extra de recaudación, que hay algunos que piensan, oye, pues que ponga en manos de los ciudadanos parte de ese dinero extra, pero claro, si seguimos aquí lo que nos acaba de decir Javier, eso sería recalentar todavía más, entonces, ¿o no? Hombre, tú puedes deflactar la tarifa a la clase media trabajadora. Pero eso, como es darle dinero a la gente, eso... no, pero es que eso lo estás quitando. El problema es que eso, o sea, los impuestos, la capacidad que tienen para influir sobre la inflación es mínima. Es el gasto. Lo que tiene capacidad de influencia sobre la inflación es el gasto. Entonces, ¿nos tienen que devolver parte de ese...? Evidentemente. No cheques, deflactación, deflactar las tarifas. Eso es una medida que ha propuesto el PP y le duele la boca a Feijóo de repetirla, que está sobre la mesa y no la quiere aceptar. Y eso sí que contribuiría no solo a generalizar medidas, sino que iría a la clase media trabajadora, que todos los meses está viendo cómo pierde poder adquisitivo. Es por cierto, perdona Fernando, es por cierto esa parte, la clase media y las rentas bajas son las que paralizaron su consumo a finales del año pasado, con lo cual no hay riesgo inflacionista en una medida como esta. El dato que ha dado la Comisión Europea esta semana es de una inflación del 8,1%. Yo no he echado las cuentas, pero creo que nos vamos a 14-15 mil millones de euros solo en las pensiones. 14, sí. A eso súmale que los funcionarios, trabajadores públicos, van a venir a final de año a pedir subidas interanuales. ¿Y el resto qué? Entonces, lo lógico sería, efectivamente, que mañana mismo, ya es tarde, pero que mañana mismo se sentaran y dijeran, venga, voy a deflactar la tarifa. Incluso vende tú el asunto como tuyo, como propio, porque yo le quité las siglas a ese documento que Feijóo le entregó al gobierno. Pero es que no quiere, y esa medida sí sería efectiva. Yo creo que preguntas qué va a hacer con ese extra de recaudación de 20.000 millones que se sumará a lo que venga en los próximos meses. No, claro, yo creo que 2.000 millones por cada punto de IPC, según la va a pagar pensiones y sueldos públicos. Va a cubrir ese agujero que le va a generar la alineación del IPC con las pensiones. Porque no se va a atrever a salir y decir, oye, yo no puedo subir el 8, el 9 o el 10% las pensiones. Eso sería un tiro en el pie catastrófico. Entonces estará guardando ese dinero para eso. O sea, estoy seguro. Tiene narices la cosa. Pues es muy posible, porque además uno de los impuestos que más, en este caso las cotizaciones, que más efecto inflacionista tiene es precisamente las cotizaciones. Entonces, ahí está habiendo un colchón
de incremento de ingresos indebidos, porque eso, o sea, todo esto tengamos en cuenta que la deflactación de los impuestos no es una cosa que es porque nos dé la gana o por una cuestión ideológica, bueno, no, esto respeta un artículo que hay en la Constitución que dice que hay que pagar impuestos en función de la capacidad de pago. Progresivo. Y hay que ser progresivos y tiene que darse bajo el principio de capacidad de pago. Si nosotros no deflactamos las tarifas de los impuestos, lo que estamos haciendo es incumplir ese precepto, porque nuestra capacidad de pago cuando la inflación sube se está reduciendo, estamos pagando más por las mismas rentas que estábamos generando o incluso rentas menores, pues los impuestos se aplican sobre cifras nominales, ¿no? Sobre ingresos, sobre beneficios nominales. Bueno, efectivamente, nos quedan todavía los dos temas importantes, que son esas previsiones de Bruselas y del Servicio de Estudios del BBVA, que son muy preocupantes. BBVA desliza que no descarta lo de la recesión. De momento dice un crecimiento el año que viene del 1,8%, pero no descarta. Pero bueno, y este dato que daba yo de que el Fondo Monetario Internacional ha exigido al gobierno contener el gasto como una de las fórmulas para contener todo este desastre. Pero bueno, dejadme que os dé esta noticia de Telefónica y vamos con las previsiones y con la energía, porque todavía de la energía hay mucho que decir aquí, porque aquí se ha dicho por parte del presidente que no quiere ni oír hablar de la nuclear. Bueno, pues seguiremos pagando el recibo al precio de oro. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Esta noticia de libertaddigital.com es muy interesante porque la Comunidad de Madrid ha puesto ya en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación, que va a ofrecer atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados por la ocupación. El teléfono es 900-205-205-112, repito, 900-205-112. Fíjense que en Madrid hay ahora mismo en la región 4.300 viviendas ocupadas y ahora, según la puesta en marcha de este nuevo servicio, con una sola llamada, los afectados van a ver la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del informe socioeducativo. Una vez recopilada esta información por los servicios sociales, se va a notificar a los juzgados y se va a poner en marcha este mecanismo rápido de acabar con esta maldición en la que están sufriendo, ya les digo, más de 4.000 ciudadanos madrileños. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues os pido una valoración rápida de estas previsiones tanto de Bruselas, que no han sorprendido tanto sobre este año, pero sí realmente sobre el año que viene, la que nos espera el año que viene. O sea que ahora viene un otoño y un invierno duro, pero el año que viene puede ser, según esto, puede ser mortal. Y luego una inflación altísima. O sea que esto va para largo. Claro, por eso precisamente lo que decíamos antes, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que para detener la inflación es necesario enfriar la economía y por tanto eso significa o bien que las tasas de crecimiento se van a quedar a unos niveles muy bajos o bien que incluso tiene que haber una recesión, aunque sea de corto alcance, que es lo que, por ejemplo, se estima para Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos es una recesión de no más de 3 trimestres y evidentemente es la manera de coger y de embridar el actual proceso de inflación, sobre todo el que también se ha disparado el consumo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de España tengamos en cuenta una cosa, y no lo olvidemos nunca. España es el único país de las grandes economías de la zona euro que no ha recuperado los niveles previos de PIB de marzo de 2020. Con lo cual vamos a tener esa doble caída sin haber ni siquiera recuperado lo perdido durante la pandemia, con lo cual eso, cuando hablamos de la estanflación y nos dicen, no, oiga, es que ¿cómo usted puede decir estanflación si estamos creciendo a un 4%, que es la estimación todavía del año 2022? Ya, pero es que ese 4% es sobre una base muy baja del año 2020 y una base bastante precaria, no toda la que se esperaba del año 2021, y por tanto no hemos conseguido recuperar todo lo que caímos desde el año 20. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en perspectiva. Es decir, la estanflación es un fenómeno que es complicado de gestionar porque aquí tienes que elegir entre
o provocas una recesión ahora o la vas a provocar más tarde, pero más intensa porque no harás lo que se tiene que hacer, y en ese sentido los ojos hay que ponerlos en esta próxima semana con el Banco Central Europeo. Es decir, si el Banco Central Europeo fuera capaz de sorprender al mercado anunciando una subida de tipos de interés Gorda. mayor de la que se ha anunciado, Mm. que en vez de ser un 0,25 fuera un 0,50, evidentemente estaríamos ante un proceso de corte radical de dos problemas. Uno es el de la propia dinámica inflacionista, pero el segundo, también el que hablábamos antes, es la caída del euro contra el dólar. Es decir, hay que detener la sangría que en este momento supone para todos eso. Me consta que está el gobierno Sánchez al más alto nivel moviéndose para que el BCE intente tomar la decisión menos traumática para sus intereses. Sí, claro. Me consta. El cuadro, Sánchez, o sea, déjalo. el cuadro de la Comisión Europea era demoledor. En 2020 caímos un 10,8, en 2021 crecimos un 5,1, este 2022 crecemos un 4 y en 2023, dato muy preocupante, un 2,1. Es decir, no recuperaremos el nivel previo al COVID hasta final del próximo año. Bueno, Nefasto. acordaros que el propio cuadro macroeconómico que presentó Calviño, o sea, era así. No Con se bueno, preveía. los oyentes de radio no me ven, pero es, en vez de ir para arriba, para abajo. O sea, cada año peor. O sea, dices, pero, o sea, ¿qué es esto? Va a tener que revisarlo el gobierno, Hombre, el de ahora. Pero ha dicho que en octubre, que tendrá para que qué, que no hacer. corre prisa, ya sí eso. Y insisto, la decisión que tome Rusia en los próximos meses va a depender de todo. Tengamos recasificadoras o no tengamos, España va a sufrir como va a sufrir toda Europa. Y tenemos que ir a escenarios de racionalización de los combustibles, de las energías. Tenemos al menos que pensar en eso. Es que a mí, incluso yo he escuchado a un ministro esta semana que presumía de que hay algún brote verde y que esta semana, perdón por la expresión, pero yo se lo he escuchado, y que este mes vamos a ver espectaculares cifras de crecimiento del empleo. Madre Mucho mía. cuidado con lo que Creo viene. que ya además sé quién lo dice. Claro, lo malo es que, bueno, lo malo es que... Pero o si sea, en junio también dijeron lo mismo y resulta Claro. que era el peor junio en 4 años. O sea, ¿pero qué me está Y contando? sobre todo que venimos de un escenario en el que Calviño decía que la inflación había tocado techo. Sí, sí, Y mira bueno, es cómo que han está. dicho cada cosa, que no nos iba a afectar la pandemia, tampoco la guerra, no sé qué, y ahora toda la culpa es de Putin, de la pandemia, pero si decías que no a nosotros no nos iba a afectar para nada, o sea, esto era como lo de un caso 2 de Simón, pero en economía, o sea, eso es lo que nos han vendido todo este tiempo, que si la lámpara de Aladino, que si la no sé qué, que si la V, que si la... Y estamos como estamos. Bueno, vamos a hablar de energía porque nos queda ya poco tiempo. Y claro, o sea, en la misma semana prácticamente en la que tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo, como Alemania, como Italia, como Francia, como tal, todos hablando de la nuclear, de que hay que hacer, bueno, ya no te digo de quemar carbón, o sea, ya vamos, Alemania lleva quemando carbón un año, pero bueno, ahora ha dicho que va a seguir quemando carbón. Aquí están que seas pontes sí, que seas pontes no, pero la nuclear no. La nuclear no, porque Italia, por ejemplo, que lo sacó el presidente para ponerlo de ejemplo para cómo ha subido no sé qué impuesto, pero se te olvidó decir que también va a hacer un reactor nuclear porque las cosas están como están. Entonces, eso abarataría, sería otra forma de intentar, que ya lo intentaron las nucleares ofreciendo al gobierno un acuerdo para bajar el recibo de la luz y no quisieron, porque qué asco la nuclear, por Dios, energía nuclear, eso no, ni aunque venga, ni aunque sea Un apocalipsis. más barata, Muy- ni nada, eso qué más da. Entonces, a mí esto, de verdad, o sea, es muy preocupante que te diga el presidente del gobierno nucleares no, ni nada de esto, y la vicepresidenta del ramo te diga que hay que jugar con las persianas y con los toldos. O sea, pero ¿en serio? si hay otra de las cosas equivocadas de la crisis de los 70 que estamos volviendo a repetir ahora, que es cuando se hacían anuncios y se tomaban medidas en torno a la bajada del consumo energético de cualquiera de nosotros en casa, de los automóviles, por ejemplo, los límites de velocidad en las carreteras, cosas de ese estilo. O sea, todo ese tipo de medidas están todas condenadas al fracaso porque precisamente nuestro propio modelo social y nuestro modelo actual como economías de mercado nos hace ser
altas consumidoras de energía, no solo ya de electricidad, sino de calor, de combustibles y de otros tipos. Entonces es necesario plantear una política no por el lado de la contención del consumo, que está abocada al fracaso, sino por donde hay que ir es a la seguridad y a un aprovisionamiento del suministro amplio que pueda coger y pueda reaccionar todo lo rápido que se pueda ante cualquier crisis, y para eso estamos pagando un altísimo precio con Estados Unidos por su gas, con nuestras relaciones con Argelia, con lo que ha pasado con Marruecos. Es decir, ya estamos pagando un precio demasiado alto por asegurarnos 30 días de consumo porque es un gas que proviene por barco. Y entonces el resto de países se están planteando también lo mismo, o sea, la estrategia de aprovisionamiento de energía. Claro, Alemania está a tope llenando los depósitos, como que, vamos, es una forma de hablar, pero Claro, pero incluso cuando hablan los alemanes, por ejemplo, del cambio de hábitos, de hábitos de consumo de energía, ni ellos mismos ni los propios políticos alemanes son los que dan ejemplo. No hay más que ver la boda de hace unos días del ministro de Finanzas alemán, encima además el liberal. El liberal, Anda, sí. se ha famoso. casado. Es una boda por todo lo alto. ¿Ah, sí? Y entonces ha sido amplísimamente criticado en los diarios alemanes porque están justamente lanzando la señal contraria, es decir, incluso que hay que ducharse con agua fría, que hay que reducir el consumo de calefacción, que hay que reducir el consumo de calor. Entonces todas estas cosas están siempre abocadas al fracaso, y eso tristemente... Bueno, por lo menos no le dicen que jueguen con las persianas porque allí no hay persianas, entre otras Allí, cosas. bien. Pero vamos, o sea, de verdad, que nos diga cómo... Porque, vamos a ver, tú le puedes decir a la gente lo que le ha dicho los alemanes, oye, pues joder, vamos a intentar reducir el consumo, no sé qué, pero mientras hacemos otras cosas. Lo que no puedes venir aquí es a decirnos, haz lo que hacían tus abuelos, que era, joder, bajar las persianas, pues sí, es que es más viejo que... Pero nada más. O sea, ni voy a poner la nueva, ni se va a quemar carbón, o sea, tendrás que dar a la gente, vale, pídele un esfuerzo, pero a la vez dile que estás haciendo algo, Fernando. O sea, lo que no puedes es decirle a la gente, haz un esfuerzo y yo no hago nada. O sea, estamos en un escenario de economía de guerra y esas medidas pues es que la está adoptando media Europa, ¿no? Toda Europa prácticamente. El problema, y ya lo hemos comentado en este programa, es cuando en la política energética prima más la ideología que la razón. Es decir, y lo comento otra vez, la vicepresidenta tercera sabe de cambio climático, pero no sabe de energía. Tiene idea. Y su equipo le pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues sé que las energéticas están demonizadas, están hartas de enviarle papeles diciendo con esta decisión se conseguiría rebajar X% la factura, y no las toma. ¿Por qué? Porque hay mucha ideología. Lo de las Pontes es un ejemplo. Y las nucleares. Y pasaría lo mismo con las nucleares, que está adoptando media Europa, pero hay prima la ideología. Entre eso, pues oye, ellos sabrán. Creo que en una posible crisis de gobierno, Teresa Rivera podría tener papeletas para salir. A lo mejor me equivoco, pero podría, porque no da ni un voto ahora mismo a Sánchez. Ya, bueno, y eso que se va a reunir, por lo visto, ahora a posteriori, se va a reunir por un lado con las petroleras y por otro con las eléctricas, sí. No por lo del impuesto, creo, sino para ver qué hacen para, en fin, para prevenir el duro invierno. No sirve para nada esa reunión. Que no va a servir para nada porque no sabe nadie nada en ese departamento, excepto, ya le digo, jugar con los toldos. Bueno, pues ala, Javier, a jugar con las persianas. Con las persianas, exactamente. A jugar con las persianas, que es lo mejor que puedes hacer, Fernando, majo. Gracias, ala, muchas adiós. gracias. Hoy ha estado a los mandos técnicos Amalio Varela y en la producción Marta Galindo. Muchísimas gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. A celebrar el Día del Carmen. Venga todos, porque aquí hay más Cármenes en España que vamos, sí, que setas. Sí. Así que seguro que en todas las casas hay una celebración. Nos vemos el próximo sábado, porque nosotros seguimos aquí, que fíjense la cantidad de temas que hay. Venga, que tengan un buen fin de semana todavía largo. Economía para todos con Carmen Tomás.